Buenas. Hoy día les vamos a presentar el análisis de un circuito RC en paralelo. En primer lugar, vamos a mostrarles el circuito que será trabajado. Este circuito consta de una fuente de voltaje de 8 voltios conectada en paralelo con dos componentes, una resistencia de 1 kiloohmio y una capacitancia de 4.7 microfaradios. Tal como se dijo, este posee una conexión en paralelo, por lo cual posee dos propiedades. La primera es que la corriente suministrada por la fuente se subdivide en dos corrientes, la corriente que circula por el capacitor y la corriente que circula por la resistencia. Por otro lado, se conoce que el voltaje en este nodo, el cual conecta los tres componentes, fuente de voltaje, resistencia y capacitor, es igual al voltaje suministrado por la fuente. Por otro lado, se debe conocer el comportamiento de un capacitor en un circuito de este tipo. Inicialmente, el condensador se encontraría descargado y se cierra el interruptor. Esto significa que la fuente empieza a cargar el capacitor. Esto se conoce como evento de carga de un capacitor. Por otro lado, se conoce que la corriente inicial que circula por el capacitor es equivalente a la corriente suministrada por la fuente, mientras que el voltaje en el capacitor es igual a cero. Rápidamente el voltaje se elevaría, mientras que la corriente haría lo contrario, se va disminuyendo. Este comportamiento será descrito posteriormente. Una vez cargado completamente, el condensador exhibe un comportamiento conocido como circuito abierto, es decir, no fluye corriente por este. Sin embargo, una vez desconectada de la fuente, el condensador empieza con un evento llamado evento de descarga de un capacitor. En un evento de descarga, el capacitor libera su energía, como en forma de una corriente que va en sentido opuesto al que fue cargado. Toda la carga que estaba en el capacitor se va descargando rápidamente en la resistencia. Es decir, si vemos los comportamientos iniciales, se observa que la corriente en el capacitor es igual a cero, mientras que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje suministrado por la fuente. El voltaje disminuiría con un comportamiento descrito posteriormente, mientras que la corriente se elevaría. Por último, hace falta recordar que la corriente en un capacitor es equivalente a su capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en la capacitancia respecto al tiempo. Bueno, antes de poder realizar el análisis del circuito RLC en paralelo, se deben conocer tres leyes fundamentales. La primera ley es la ley de Ohm. La ley de Ohm dicta que la caída de voltaje en un circuito es equivalente a la corriente que circula por este por la resistencia. La otra ley que hay que conocer es la ley de nodos de Kirchhoff, la cual dicta que la corriente que entra en un nodo debe ser equivalente a las corrientes que salen de este. Por último, está la ley de mallas de Kirchhoff, la cual dicta que la caída de voltaje en un circuito debe ser equivalente a la caída de voltaje en todos sus componentes. Como se puede observar del análisis del circuito, la corriente suministrada por la fuente se subdivide en dos corrientes. Esto se debe a que se encuentran en paralelo. Las corrientes en las que se divide son la corriente que circula por el capacitor y la corriente que circula por la resistencia. Utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, obtenemos la siguiente relación. La corriente que es suministrada por la fuente es equivalente a la suma de la corriente en el capacitor más la corriente que circula por la resistencia. Por otro lado, dado la configuración en paralelo, obtenemos que el voltaje suministrado por la fuente es equivalente al voltaje en la resistencia y la caída de voltaje en el capacitor. Por otro lado, se conoce que la corriente que circula en el capacitor es equivalente a la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Además, aplicando la ley de Ohm, se tiene que la corriente que circula por una resistencia es igual al voltaje sobre esta entre el valor de su resistencia. Reemplazando estos valores en la ley de corrientes de Kirchhoff, obtenemos que la corriente suministrada por la fuente es equivalente a la suma de la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto al tiempo, sumada al voltaje sobre la resistencia. Si dividimos cada uno de estos términos sobre la capacitancia, obtenemos la siguiente ecuación diferencial, la cual dicta que la corriente suministrada por la fuente dividido entre la capacitancia es igual a la suma de la derivada del voltaje respecto al tiempo más el voltaje sobre RC. Para continuar con el análisis experimental de nuestro proyecto, construimos un circuito con los componentes adecuados. Es decir, utilizamos una resistencia de 1 kiloohmio conectada en paralelo a un capacitor de 4.7 microfaradios. Estos, a su vez, fueron conectados a una fuente variable, que al momento de realizar la experiencia se reguló a 8 voltios. La metodología utilizada para realizar la toma de datos fue la siguiente. En primer lugar, conectamos el capacitor descargado al circuito para poder observar el proceso de carga. Seguidamente, para observar el proceso de descarga, simplemente desconectamos la fuente y dejamos que el capacitor se descargue con la resistencia.
Ahora procederé a enseñarles el circuito construido. Aquí tenemos un modelo del circuito construido en el laboratorio. Ahora voy a explicar su funcionamiento. Estos dos cables van hacia la fuente de voltaje regulable, siendo el negro el negativo y el blanco el positivo. Desde el positivo llegamos a un sensor de corriente o amperímetro que se conectó en serie entre la fuente y los componentes. Desde el amperímetro se llega a la resistencia, que está conectada en paralelo al capacitor a través de estos dos alambres blancos. Seguidamente tenemos el sensor de voltaje, que se conectó en paralelo al capacitor a través de estos dos alambres rojos. Para simular la descarga del capacitor, simplemente desconectamos la fuente con el capacitor cargado y este se descargará con la resistencia. Con el circuito previamente mostrado y la ayuda del software Loader Pro pudimos recolectar los datos necesarios de voltaje y corriente en el capacitor. En lo que respecta al proceso de carga tenemos los siguientes gráficos. En estos se puede apreciar que el voltaje incrementa desde 0 hasta 8 voltios, que es el voltaje máximo permitido ya que es igual al de la fuente. Las gráficas muestran este proceso como prácticamente instantáneo, ya que los intervalos de tiempo tomados por el software no fueron lo suficientemente pequeños para mostrar el incremento gradual. En cuanto al proceso de descarga, podemos apreciar que se pudieron tomar intervalos de tiempo más pequeños, por lo que la descarga del capacitor se ve como un proceso más suavizado, en el que va desde 8 hasta 0 voltios cuando el capacitor está completamente descargado. Bueno, a continuación presentaremos nuestro código para hallar la carga en el condensador mediante nuestra ecuación ya antes modelada, que será igual a la corriente, a la corriente máxima sobre la capacitancia menos el voltaje sobre la resistencia por la capacitancia. Bueno, ya tomamos los valores constantes de la capacitancia y de la resistencia, que será de 4.7 microfaradios y la resistencia de 1K ohmios. Bueno, el valor inicial de la carga en el condensador siempre será 0. Tomamos un H de 1 por 10 a la menos 4 debido a que la carga del capacitor estará dentro de los milisegundos. Tomamos un intervalo de tiempo de entre 0 y 0.0235 debido a que nuestro valor de 5 tau nos arrojaba que tendría que estar dentro de ese intervalo. De ahí colocamos un n, que será el número de valores de los intervalos del tiempo, y planteamos una matriz Z que tendrá los valores iniciales del tiempo y del voltaje. Creamos un bucle for en función a la ecuación de Ralston para crear los métodos iterativos, con el cual necesitamos K1 y K2 para obtener los valores finales. Bueno, al final tenemos que el valor inicial del voltaje y el valor final siempre serán iguales. De ahí ponemos un display Z para generar la gráfica y nos arroja esta gráfica. Para la descarga tomamos el mismo procedimiento en el código. Sin embargo, el voltaje sería el máximo, que vendría a ser 8, y la corriente vendría a ser el mínimo, que sería 0. Con estos valores reemplazamos en la ecuación y procedemos a hallar las iteraciones correspondientes. Ponemos un display para que nos arroje la gráfica y nos genera una gráfica así. En cuanto a los resultados obtenidos por métodos numéricos, tenemos que los resultados obtenidos por los tres métodos de Hume, Ralston y punto medio fueron iguales. Dieron un error mínimo, por lo que podemos afirmar que cualquiera de los tres métodos es útil para aproximar la solución a nuestro proyecto. Yo explicaré la solución a la ecuación diferencial del circuito, específicamente en la parte del condensador. El circuito está regido por la ecuación diferencial derivada del voltaje con respecto al tiempo más voltaje del condensador sobre resistencia por capacitancia, y eso es igual a la corriente sobre la capacitancia. Como vemos en la ecuación diferencial del primer orden, utilizaré lo que es el método del factor integrante para resolver esta ecuación diferencial. Y el factor integrante simplemente es e elevado a esta parte que es 1 sobre RC. Y bueno, integrando eso te bota e a la t sobre RC. Una vez que obtengo el factor integrante, se pasa a multiplicar lo que es la ecuación diferencial
derivada con respecto al tiempo de voltaje del condensador por E a la T sobre RC, y eso es igual al lado derecho, que vendría a ser E a la T sobre RC por corriente sobre capacitancia. Esta sección de acá simplemente es igual a lo que es la derivada del voltaje por E a la T sobre RC, porque como se sabe, la regla del producto, eso se simplifica hasta un sección. Una vez que se obtiene esta parte, se integran ambos lados, y integrando ambos lados te queda el resultado de B voltaje por E a la T sobre RC, y eso igual al lado derecho, que viene a ser corriente por resistencia, es igual a por E a la T sobre RC, más una constante de integración. Y para hallar el valor de la constante de integración utilizando el valor inicial del voltaje en tiempo 0 igual a 0, reemplazando, te queda que la constante va a ser igual a menos corriente por resistencia. Entonces, se encuentra de que el voltaje en el condensador es igual a corriente por resistencia multiplicado por 1 menos E elevado al tiempo sobre la resistencia por la capacitancia. O otra manera, la corriente por resistencia es igual al voltaje inicial, escrita de distinta manera. Ahora explicaré el proceso de descarga del condensador. Utilizando la ecuación diferencial que se usó para el proceso de carga, la corriente sería 0, y entonces, reorganizando la ecuación, queda que la derivada del voltaje en el condensador sobre el voltaje es igual a menos la derivada del tiempo sobre la resistencia por la capacitancia. Integrando ambos lados, te queda que el logaritmo neperiano del voltaje es igual a menos T sobre RC más la constante de integración, C sub 1. Entonces, reescribiendo esta ecuación en voltaje del condensador es igual a E a la C por E a la menos T sobre RC, y para hallar E a la C podría ser la constante. Se sabe que el tiempo 0, la constante de integración simplemente va a igualar lo que es el voltaje inicial. Lo que nos queda que para el proceso de descarga, el voltaje del condensador será voltaje inicial por E a la menos tiempo dividido la resistencia por capacitancia. Ya habiendo resuelto las ecuaciones diferenciales para hallar el voltaje en carga y descarga del condensador, vamos a pasar a desarrollar el ejercicio planteado para las ecuaciones diferenciales del proyecto. Pues como datos, nuestro voltaje inicial va a ser 8 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm y un condensador de 4.7 microfarads. Pues bien, algo que se debe tomar en cuenta es que el proceso de carga y descarga son iguales al mismo tiempo. O sea que va a ser sin contado el tiempo que se va a tardar tanto en cargarse como en descargarse, donde tau va a ser igual a RC, y vamos a tener un tiempo total de 23,5 milisegundos para carga y descarga. Reemplazando y luego evaluando en el tiempo 0 y en los 5 taos, pues bien, en carga va a empezar con 0 voltios obviamente el condensador, y va a aproximarse a 8 voltios cuando se cumpla el tiempo de 5 taos. El proceso de descarga va a ser lo inverso. Obviamente inverso al proceso de carga y descarga del voltaje, también hay un proceso de carga y descarga de la corriente, y el cual va a ser inverso al voltaje. Esta de acá es llamada la corriente del norte, que va a ser la corriente 0. La corriente 0 sale por VIR, donde la corriente va a ser igual a 8 miliamperios. Entonces, al evaluar en el tiempo 0, la corriente en carga va a ser a 8 miliamperios, y al llegar a los 5 taos va a descargarse y llegar a los 0. Y en el proceso de descarga va a ser inversamente proporcional a esto. Vamos a llegar a 8 miliamperios. Finalmente, una vez hallados los resultados en las diferentes fases para la resolución de problemas sobre carga y descarga de un condensador, pudimos concluir que la comprobación experimental del proyecto se llevó a cabo exitosamente en el laboratorio. Se pudieron presenciar los efectos de carga y descarga del capacitor empleando herramientas físicas y virtuales. Estas contribuyeron a generar un mayor entendimiento de los fenómenos estudiados. Para comprender los fenómenos descritos, se requirió el entendimiento de las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Estas resultan de gran utilidad para comprender cómo se relacionan los componentes entre sí y por qué el voltaje y la corriente reaccionan de diferente manera. En lo que respecta a la resolución del problema,
Cambiar el valor de la capacitancia o la resistencia equivalente de un circuito permite variar el tiempo que el capacitor toma en cargarse. Esto se debe a la relación existente entre estos, la cual se hace presente en el cálculo de la constante de tiempo tau, la cual es igual al producto entre el valor de la resistencia y la capacitancia. Se confirmaron las diferencias en el comportamiento de un condensador perteneciente a un circuito RC en proceso de carga y de descarga, así como el papel fundamental del interruptor, el switch, para el paso o bloqueo de corriente. El cálculo del valor exacto del voltaje final se encontró gracias a la solución de la ecuación diferencial. Debido a esto se pudo hallar el valor del error al momento de hacer las aproximaciones con los diferentes métodos numéricos.